Buenas tardes. Sí, en efecto, nosotros consideramos que una candidatura independiente obedece la oportunidad para que el pueblo pueda ponerle la confianza, la credibilidad y la autonomía a nuestra comarca. Le invito a cada uno de los compañeros y compañeras de nuestra comarca a la confianza para darnos la credibilidad que nosotros como pueblo damos a nuestra comarca, a ustedes, a que voten por nosotros, porque nuestra propuesta es una propuesta amplia, funcional, de acuerdo a la demanda social. No es una improvisación, es una necesidad del pueblo que todos juntos avancemos a construir nuestra comarca. En primer lugar, los mensajes no solamente para nuestro candidato Octavio Montezuma y de todo el grupo, sino más bien para todos los candidatos. Consideramos que la implementación de las 35 instituciones que aparecen en la ley 10 y ajustarnos en el orden de la norma que establece el procedimiento administrativo debe ser la prioridad para el avance dentro de los 30 días que establezca una vez el funcionamiento de la autoridad que se va a escoger el 13 de febrero del año. Ok, muchísimas gracias. ¿Crees que la gobernabilidad es un reto para ti o es algo fácil de manejar? Mi nombre es Octavio Montezuma, Novere Chilloto Tobu. La razón por la cual yo estoy participando aquí es para llevarle una propuesta independiente al pueblo Move que pueda seleccionar o elegir algo diferente como candidato independiente para trabajar por el desarrollo de la comarca Move Uglé y el pueblo de las 3 regiones. Viendo la realidad y que muchos candidatos no respondieron correctamente lo que se le estaba cuestionando, la pregunta que se le hizo. De repente, bueno, muy poco tiempo para debatir estos temas y estos temas son amplios, entonces por lo menos se tiene la noción de lo que se quiere en la comarca Move Uglé. Bueno, en este momento nos encontramos aquí desde Llanoñopo, aquí en el lugar donde se hizo el consejo de los debates de los caciques. Tenemos aquí a Octavio Montezuma junto con su equipo de trabajo, así que deseándole éxitos, bendiciones a este equipo de trabajo. También vamos a hacerle alguna pregunta. En este momento, Octavio, ¿cuáles fueron su impresión sobre este gran reuniones que hubo de debate de cacique en este momento? ¿Cuáles son sus opiniones cuanto a esta reunión que hubo donde todos los caciques exponieron varios temas? En lo personal, ¿cuál es el mensaje que usted le manda a tu gente, a tu población de las 3 regiones en este momento? Sí, buenas tardes. Como dice, para nosotros es muy importante este ejercicio que se hizo hoy de los debates, porque así la población entera donde no podemos llegar pueden conocer los planes y trabajos que tenemos. Pero, ¿qué tal? ¿Cuántos años? Aquí bien, bien. Pasar en este un cuidado. Ajá. Quiero El tema de educación bilingüe. Universidades que dice aquí el compañero decía. En el punto 2, en educación del cultural bilingüe. Gracias.